La Asamblea de Todos te informa. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, dio a conocer la ruta de trabajo para elaborar la iniciativa de ley para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Distrito Federal. Todas las discusiones que habrán de darse las tenemos que generar, todos los mecanismos y esfuerzos para enriquecer este tipo de documentos que son esenciales para la vida de la ciudad. Acompañado de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, el subsecretario de Gobierno Local, Juan José García Ochoa, y el periodista Rogelio Hernández, el diputado explicó que el 6 y 7 de agosto se realizarán mesas de trabajo. La fecha límite para recibir aportaciones vía electrónica y o impresa será el 13 de agosto para que el 20 de agosto se concluya el borrador de la iniciativa. El 25 de agosto la fecha límite para recibir comentarios puntuales sobre el proyecto de iniciativa. El 28 de agosto la entrega del proyecto de iniciativa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es justamente la aportación que harán las organizaciones no gubernamentales, la propia Comisión de Derechos Humanos. El 29 de agosto, que sea la fecha en la que se presente la iniciativa. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, aseguró que la Ciudad de México es un espacio especial, plural, donde las personas del país ejercen su derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión con la finalidad de que se atiendan problemáticas que afectan a toda la federación. De ahí, y lo más importante en el contexto que hoy nos convoca, es que posicionemos a la Ciudad de México como el referente donde se pueden instaurar mecanismos que no partan de la simulación y el riesgo, mecanismos que no partan de acciones correctivas, sino de acciones preventivas, de visibilización, de atención inmediata y de mecanismos idóneos que doten a través de indicadores que se pueden validar con los mejores referentes internacionales y con las mejores prácticas en materia de derechos humanos para que realmente se pueda implementar desde esta ciudad y ser el ejemplo a seguir en otras entidades donde desafortunadamente estamos en estado de alerta. El subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, planteó que el objetivo de las mesas es trabajar de manera conjunta una propuesta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal junto con organizaciones de la sociedad civil y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En donde se hace un punteo justamente de los elementos que se consideran indispensables que deban tener una ley de este tipo en la Ciudad de México, e ir más allá incluso de la obligación que se deriva de la propia ley federal, sino ir más allá en el diseño de una política pública de defensa de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México. El periodista Rogelio Hernández dijo que esta reunión podría resultar trascendental porque asoman varios signos que no se ven en otras entidades de la República, como el empuje de organizaciones sociales y de periodistas, voluntad política de los poderes gubernamentales y de la Defensoría de los Derechos Humanos, lo cual da una conciencia general para que sea posible generar una ley con amplia participación social. Los temas de las mesas de trabajo son objetivos de la ley, estructura del mecanismo de protección y participación de las diferentes instancias y actores en el mecanismo, proceso de incorporación al mecanismo, medidas que debe brindar el mecanismo y los recursos económicos para el mecanismo. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, acompañado del subdirector general de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, José Alfonso Suárez del Real, develaron el boleto conmemorativo del 155 aniversario del Registro Civil. En la ceremonia de colocación de la primera piedra del inicio de la recuperación de la Plaza Titipiles, ubicada en la unidad habitacional Villa Panamericana, la diputada Ariadna Montiel expresó que la construcción de lo que será un parque de bolsillo puede ser un espacio pequeño, pero que surge de una larga lucha de más de 2 años. Es un espacio de los vecinos, finalmente quien está construyendo y haciendo la inversión es el gobierno de la ciudad, a través de la autoridad del espacio público, que es quien está
en el programa de parques de bolsillo. Entonces consideramos que aquí pues las autoridades que intervendrán para el bien de la comunidad. Eduardo Aguilar, titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, y José Luis Ríos, a nombre de los vecinos, agradecieron a la diputada por la recuperación de la plaza, que en un par de meses contará con una pista para baile solicitada por los adultos mayores, juegos infantiles, área de ejercitación y un pequeño foro para actividades culturales. Con la publicación de las reformas y adiciones al Código Civil, en los artículos relacionados con el registro de deudores alimentarios morosos, REDAM, y el vínculo matrimonial, el diputado Orlando Anaya de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal explicó que a partir de mañana será necesario para contraer matrimonio un certificado que dé a conocer si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el REDAM, así como tomar el curso prenupcial impartido por el Gobierno del Distrito Federal sobre temas como la prevención de violencia familiar, salud sexual y reproductiva, derechos y obligaciones de los cónyuges y régimen patrimonial. Orlando Anaya aseguró que este nuevo requisito ayudará a erradicar las prácticas de abandono que algunos padres muestran hacia sus hijos al incumplir con su obligación de pensión alimentaria. El diputado añadió que otra de las modificaciones es la lectura de votos matrimoniales elaborados por las partes, con la asesoría y apoyo del personal del registro civil en caso de que los contrayentes así lo deseen. En el tema de adopción, el asambleísta comentó que los adoptantes deberán demostrar su responsabilidad en todos los ámbitos, siendo de las más importantes la responsabilidad de cumplir con las obligaciones alimentarias, por lo que no deberán estar inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos. En conferencia de prensa, los diputados Alejandro Ojeda y Gabriel Godínez dieron a conocer la visita y las representaciones de la compañía de teatro infantil de Cuba, La Colmenita, con la puesta en escena La Cucarachita Martina, en la delegación Iztapalapa el 30 de julio. Los legisladores resaltaron que el objetivo de estas presentaciones es ofrecer alternativas a los menores de la demarcación en el periodo vacacional. Ojeda y Godínez comentaron que Iztapalapa le apuesta a ser una demarcación culturalmente abierta y destacaron que la compañía de teatro infantil de Cuba es embajadora de buena voluntad de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. La Cucarachita Martina se presentará el miércoles 30 de julio con dos funciones, la primera a las 11 horas en el Auditorio Quetzalcóatl en el centro de Iztapalapa y a las 17 horas en el Domo Ermita en la colonia Ermita Zaragoza. La Asamblea de Todos te informa.